Gracias. Gracias, Rafa. Pues muy buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Desde aquí saludamos a la maestra Marcela Castillo Figa y a Alma Lidia Cortés. Muy buenas tardes. Asimismo, saludamos y damos la bienvenida al doctor Alejandro Cordero Vargas, quien nos dictará la conferencia Mérito compartido, algunas historias en las que no creerías que intervino la química. Doctor, le agradecemos haber aceptado la invitación a impartir esta conferencia. Muchas gracias. También damos la Muchas gracias. bienvenida al profesor Taurino Marroquín y a la maestra Rosalba Velázquez. Por supuesto, también saludamos a los jefes de sección de los 5 planteles, a los profesores y alumnos que están conectados a la conferencia y a quienes tendrán oportunidad de verla posteriormente. Gracias a todos por su participación. Así es que sean todos y todas bienvenidos a esta conferencia. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Elizabeth Nava, que es la jefa de sección del plantel Vallejo, quien será la encargada de moderar esta conferencia. Adelante, profesora Elizabeth, muchas gracias y te cedo el micrófono. Muchas gracias, maestra Margarita. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Antes de empezar, les voy a pedir de favor, recuerden tener sus micrófonos apagados. Si tienen dudas o alguna pregunta, pueden utilizar el chat para irlas escribiendo para que no se les olviden. O si no, al final se las podemos plantear al doctor Alejandro, cada uno de ustedes de manera personal. Voy a presentar al doctor. El doctor es químico farmacéutico biólogo egresado de la UAP. Tiene maestría y doctorado de la Universidad de París y un postdoctorado en la Universidad de Barcelona. Desde el 2008 trabaja como investigador en el Instituto de Química de la UNAM, en el Departamento de Química Orgánica, y como profesor de la Facultad de Química también. Es profesor y tutor del posgrado en Ciencias Químicas de la UNAM y pertenece al Sistema Internacional de Trabajadores de CONACYT. Es autor de una gran variedad de artículos de investigación y de divulgación, así como de 2 capítulos de libros. También se dedica a asesorar a alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, a los cuales ya ha ayudado a graduarse. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Elizabeth. Denme por favor un segundito en lo que pongo la presentación y la comparto. Ya tiene un rato que no hacemos clases en línea, así que ya medio se me olvidó, pero ya lo tengo. Ya lo tengo. Ok, de acuerdo. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Sí, doctor. perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, como les decía, es que ya afortunadamente ya tenemos rato que no damos clases en línea, entonces ya esto del Zoom lo había olvidado un poquito. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a tener sobre química orgánica. Antes de empezar, obviamente quiero agradecer la invitación y obviamente a toda la organización del CCH, de todos los planteles. Yo sinceramente pensaba que era un plantel, pero me dicen que tengo una audiencia como de equipo de fútbol, ¿no? Que tengo 5 planteles conectados, así que pues qué bueno, ¿no? Aunque les decía que siempre la interacción persona a persona es mucho mejor, pero bueno, aprovechemos esto para que obviamente lo puedan ver más personas, ¿no? Entonces, decía, bueno, que muchas gracias a la organización del CCH y también obviamente a la organización de aquí, de la Secretaría de Vinculación, especialmente Alma, ¿no? Que es quien se encarga de hacernos todas las gestiones, de coordinar con nosotros y con la gente de las prepas o de los SHs, toda esta cuestión de las conferencias, ¿no? Que espero que se lleven alguna historia interesante, ¿no? De lo que les voy a contar. Bien, como pueden ver en esta primera diapositiva, en el título, que a lo mejor es un poco demasiado largo, demasiado rebuscado, dice mérito compartido, ¿no? Algunas de las historias en las que no creerás que intervino la química. Justamente les voy a contar algunas historias de química, específicamente de química orgánica, ¿no? En las que hay muchas en las que estamos familiarizados con ellas que sí intervino la química, pero algunas otras no tanto, ¿no? Y algunas otras, no es por envidioso, ¿no? Pero a veces se llevan el mérito digamos que otras disciplinas y no se sabe muy bien que en esto tenemos un poco que ver, o un poco o un mucho que ver los químicos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, la plática es sobre química orgánica.
Pero vamos a tener que dar algunas pequeñas definiciones, algunos pequeños, ¿cómo se llama?, detalles de cómo escribimos las moléculas, todo eso, para poder entrar un poquito más en materia y que entonces la charla se haga más fluida, ¿no? La química orgánica, pues, obviamente está separada de la química orgánica, no es que nos llevemos mal, simplemente son dos disciplinas diferentes, ¿no? Y estas definiciones, que a veces las definiciones pues son un poco odiosas, pero son necesarias, ¿no? Son necesarias para entender qué cosas hacemos cada uno, ¿no? Cada una cada persona, cada grupo de personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Esto de química orgánica y química inorgánica viene de una definición que data del siglo XIX, cuando la química estaba surgiendo realmente como un área científica, ¿no? Estaba saliendo de esta etapa oscura que era la alquimia y se estaba ya realmente convirtiendo, o estaba realmente adquiriendo una personalidad propia y obviamente en esto pues se van haciendo separaciones, se van haciendo clasificaciones, ¿no? Entonces, la química orgánica se clasificó como la química de los compuestos de carbono. Y a lo mejor están preguntando, ¿y por qué los compuestos de carbono? ¿No? ¿Por qué no de los compuestos de silicio, o de azufre, o de nitrógeno, o de hidrógeno, etcétera? ¿No? Bueno, porque resulta que una buena parte de los compuestos químicos, que son más específicamente todos aquellos compuestos, todas aquellas moléculas que intervienen en los procesos vivos, están compuestos en su gran mayoría por carbono. Obviamente que intervienen otros átomos, también hay átomos de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno principalmente, pero no es raro ver átomos de azufre, de selenio, de silicio, etcétera, ¿no? Pero principalmente tenemos átomos de carbono, hidrógeno y algunos otros acompañantes, ¿no? Entonces, se creía en ese entonces, al inicio de estas clasificaciones, que estas moléculas no solamente era que estuvieran compuestas en su mayoría de carbono, sino que además poseían una especie como de, ¿cómo le llamábamos? Una especie como de espíritu, ¿no? Es decir, le llamaban una cosa que le llamaban la fuerza vital, ¿no? Es una teoría que se mantiene hasta nuestros días, pero ya no a nivel molecular, sino ya más a nivel macroscópico, ¿no? Lo podríamos traducir que es así como el alma, ¿no? De las personas, pero antes se consideraba que todo lo que intervenía en los seres vivos también tenía esta especie como de alma, ¿no? Esto se llamaba la fuerza vital y dio pie a toda una teoría que se llamaba la teoría del vitalismo. Y además se decía, si estas moléculas que deben de tener esta fuerza vital no son extraídas de una fuente natural, entonces no son la misma molécula y no pueden cumplir las mismas funciones de las moléculas que extraemos de las fuentes naturales, ¿no? Todo esto se vino abajo, lo pudieron afortunadamente, afortunadamente quitar cuando se empezó a hacer la síntesis orgánica, ¿no? La síntesis orgánica se trata de preparar moléculas en el laboratorio. Podemos preparar moléculas que no existen en la naturaleza o moléculas que sí existen en la naturaleza con el objetivo de tenerlas en gran cantidad, de poderlas modificar, de estudiarlas mejor, etc. Hay varios objetivos, ¿no? El primero que logró hacer esto fue un químico alemán que se llamaba Friedrich Wöhler, ¿no? Que vivió ahí en el siglo XIX, y él lo que sintetizó fue esta molécula de aquí que se llama la urea, ¿sale? ¿Sí ven el puntero, perdón? El puntero que estoy aquí moviendo. ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Sí, gracias. La urea la sintetizó Friedrich Wöhler, y curiosamente la urea es una molécula que más o menos nos suena, ¿no? Nos suena porque cuando vamos a hacer análisis de la urea, del ácido úrico, todo eso, etcétera, ¿no? Entonces, es justamente una molécula que se excreta en la orina, ¿no? Y que es la manera que tiene los sistemas vivos, por lo menos el cuerpo humano, de desechar el exceso de nitrógeno que se tiene del metabolismo de las proteínas, es decir, del metabolismo de la carne, ¿no? Entre otras fuentes de proteína. Entonces, Wöhler, de hecho, lo que hizo fue sintetizar la urea, que es un compuesto orgánico, como pueden ver aquí en medio tenemos un átomo de carbono, que no lo dibujo porque estamos acostumbrados a no dibujarlo, los orgánicos, y ahorita les explico las razones y cómo lo hacemos, ¿vale? Pero Wöhler lo hizo a partir de una estructura inorgánica, o más o menos inorgánica, ¿no? Organometálica, le llamaremos. Tiene átomos de carbono y también tiene metales, es el isocianato de plata. Entonces, mediante una serie de reacciones, no se preocupe mucho por entenderlas por ahora, ¿sale? Hizo la urea, y además Wöhler demostró que esta urea que él había hecho en el laboratorio era exactamente igual, tenía las mismas propiedades físicas, químicas, y podía intervenir en los sistemas biológicos que la urea aislada de una fuente natural, ¿no? Entonces así dijo, bueno, miren, esta teoría del vitalismo no es cierta, las moléculas son las moléculas y todo depende de la estructura que tienen, ¿no? La química interviene en muchísimos más aspectos de nuestra vida cotidiana de los que imaginamos. Tal vez el que más impacta, o el que más estamos familiarizados con que se interviene, son en los medicamentos, ¿no? Pongo aquí una foto de los medicamentos porque esta es el área que sí sabemos que interviene, ¿no? Muchísimos medicamentos, actualmente es la mayoría,
son hechos en el laboratorio, son hechos mediante síntesis, ¿no? Y son originalmente muchas veces las moléculas aisladas de fuentes naturales, pero ya se hacen en el laboratorio, ¿no? Pero también intervienen en muchas más cosas. Por ejemplo, intervienen en nuevos textiles, en nuevos colorantes para textiles y colorantes para otra cosa. Las fragancias son muchas, algunas aisladas de fuentes naturales, algunas son creadas en el laboratorio. Obviamente las frutas todavía las consumimos de fuentes naturales, pero los colores, los olores y los sabores son moléculas, y en su gran mayoría son moléculas orgánicas, ¿no? Desde estas cosas cotidianas hasta cosas bastante más elaboradas, por ejemplo, como materiales, combustibles que se utilizan para cosas de altísima tecnología como viajes espaciales, o bien materiales que son de un uso más cotidiano, como por ejemplo estas sartenes antiadherentes, ¿no? Que no son muy útiles en el día a día. Ahí interviene la química, ¿no? En todos estos aspectos. Bien, antes de empezar a ponerles ejemplos con estructuras así que parecen arañitas y todo esto, les voy a explicar cómo dibujamos estas moléculas de una manera simplificada para que no tengamos que estar dibujando siempre estructuras demasiado complicadas, ¿no? Las moléculas evidentemente no son planas, son tridimensionales. Si tomamos, por ejemplo, la molécula orgánica más sencilla, que es el metano, que es un gas, que es un átomo de carbono, como pueden ver aquí, y 4 átomos de hidrógeno, pues esta molécula en realidad está más o menos como esto, ¿no? Es decir, tenemos un átomo de carbono en el centro y que está rodeada por 4 átomos de hidrógeno, ¿no? Como no podemos ponernos a dibujar todo eso y además no todos somos buenos dibujantes, ¿no? Pues entonces tenemos que encontrar la manera de representarlo. Y esta manera de representarlo es, por ejemplo, con esto, una proyección, ¿no? En esta proyección podemos ver que está el átomo de carbono, los átomos de hidrógeno, y que por ejemplo, si se dan cuenta que tiene una especie como de triangulito, una especie como de cuña, quiere decir que este enlace está hacia el frente, hacia ustedes. Y el otro que tiene como una línea punteada, que es este de aquí, ¿vale? Quiere decir que está hacia atrás, ¿no? Entonces así representamos la tridimensionalidad de las moléculas. Hasta el metano no pasa nada, lo podríamos dibujar, podríamos dibujar este o incluso este con un poquito de trabajo. Pero cuando tenemos estructuras más complejas, por ejemplo que sigue siendo muy chiquita en realidad, ¿no? Tiene solamente 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, perdón, un átomo de oxígeno. La representación de las bolitas sería así, pero ya representarla así, estarla dibujando todo el tiempo con eso, sería un poco laborioso y nos tomaría demasiado tiempo. Imagínense las clases de química orgánica, pues nos pasaríamos más dibujando para que nos quede el dibujo precioso, ¿no? Que explicando realmente la reactividad de las moléculas, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hacemos es dibujar líneas, ¿no? ¿Y qué representan las líneas? Pues cada vértice o cada inicio de la línea representa un átomo de carbono. Aquí se pueden dar cuenta, hay 1, 2, 3 átomos de carbono, y en cada uno ya nosotros asumimos, ya tenemos el reflejo de asumir que ahí hay átomos de hidrógeno que están completando justamente todos estos, digamos, llamémoslo huecos, ¿no? Que necesitan rellenarse en las moléculas, ¿no? Muy bien, ahora les voy a empezar a contar algunas moléculas que son en el día a día, son estas que pongo aquí, intervienen en procesos vivos, algunas no, pero intervienen en nuestro día a día, ¿no? Este de aquí se llama cisretinal. Por el nombre les debe dar una idea de qué cosa es, ¿no? Retinal, viene de retina, ¿no? Es una molécula esto que le pongo doble rayita, que se llaman dobles enlaces, ¿no? Que probablemente estén más o menos familiarizados. Quiere decir, son moléculas que llamamos conjugadas, y estos tienen la capacidad de captar, por ejemplo, la luz, ¿no? Entonces el retinal capta la luz, está obviamente en los ojos, capta la luz y puede convertir esa luz en impulsos eléctricos que a través de otras moléculas, por ejemplo, como la histamina, que es un neurotransmisor, puede estar haciendo que ustedes estén asimilando, ¿no? Lo que les estoy presentando en esta diapositiva, ¿no? Que finalmente son imágenes y son luz, ¿no? Esta de aquí abajo, ¿vale? Que la pongo aquí en su forma resumida y aquí en una forma un poquito más desarrollada, se llama isooctano, ¿no? Octano porque tiene 8 átomos de carbono, ¿no? Iso porque es un isómero, ¿no? Pero también el nombre les debe de dar una pista, ¿no? Octano se puede relacionar con octanaje, ¿no? Y esto es el componente principal de la gasolina, ¿no? Lo utilizamos todos los días. Hoy lo hemos utilizado todos. A lo mejor algunos están pensando, no, yo no vine en coche, yo vine en metro. Bueno, siento desilusionarlos, pero todavía la gran mayoría de la energía eléctrica en México se produce a partir de fuentes fósiles, ¿no? Esperemos que poco a poco esto vaya evolucionando hacia otras fuentes, pero por ahora sigue siendo así, ¿no? Entonces se sigue utilizando. Y la sacarosa, obviamente, que es el componente principal del azúcar, ¿no? Que nos da energía, les dio energía para llegar al salón, para llegar a conectarse rápido a la conferencia, ¿no? Y estar viendo esto que les estoy contando. Estos son medicamentos, ¿no? Estos también
muchas veces a mí como químico orgánico me da un poco de curiosidad escuchar que la gente dice, aunque esto es tema para otra conferencia, ¿no? Que dice, si es natural, toma todo lo que quieras, no pasa nada, ¿no? Si es artificial, es malísimo, no te lo tomes, ¿no? Es malísimo, lo artificial es malísimo. Lo artificial no es malísimo, muchas veces lo artificial puede ser mejor que lo natural, ¿no? Un ejemplo, la aspirina, ¿no? El original, la molécula original era el ácido salicílico, que se conoce desde la época de los egipcios. Servía para tratar síntomas de resfriado, ¿no? Igual que ahora, para dolores, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero la molécula original que era extraída de la corteza de un árbol, pues salía, como decimos, salía peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como dice, el caldo que las albóndigas, algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues claro, era súper dañina, les ocasionaba úlceras, vómito, etcétera. Pues yo a lo mejor optaban por quedarse con el resfriado que tenían a tomar esa infusión, ¿no? Unas modificaciones posteriores, ya mucho tiempo después, llegaron la versión definitiva de la aspirina data del siglo XIX, ¿no? Se dieron cuenta que estas modificaciones sintéticas del laboratorio, ¿no? Hacían que la molécula fuera más noble, que no tuviera tantos efectos adversos y que incluso sus efectos adversos fueran benéficos, ¿no? Se ha visto que el ácido salicílico funciona bien como anticoagulante, ¿no? Y entonces puede prevenir algunos procesos dañinos cardíacos, ¿no? Entonces, el ácido salicílico es una molécula realmente como semisintética, ¿no? Es una molécula natural, modificada, ¿no? Pero tenemos otras que son, también son, ¿cómo se llama? Son moléculas, son analgésicos, quiero decir, ¿vale? Que son completamente sintéticas y que también son muy nobles y son muy útiles, ¿no? Todo mundo ha tomado paracetamol, todo mundo ha tomado ibuprofeno, ¿no? Para alguna gripa, para algún dolor, para algo, y a una dosis baja, a una dosis controlada y adecuada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Evidentemente, a mayores dosis, esto puede afectar también como cualquier otra molécula. La toxicidad no es una cuestión del origen, es una cuestión de la dosis a la que consumimos las cosas, ¿no? Si no me creen, tómense un garrafón de agua completo, así de un solo golpe, a ver qué les pasa, ¿no? Seguramente se enferman. ¿Ok? Muy bien, otros medicamentos. Si no distinguen a esta molécula, a lo mejor distinguen a este señor. Y si no distinguen a este señor, les pongo su nombre, que se llamaba Alexander Fleming. Alexander Fleming, ya se les estará viniendo a la memoria, descubrió le llaman por azar, ¿no? Pero es una cosa que se llama pseudo azar, ¿no? Porque realmente, si lo hubiera pasado a lo mejor a alguna otra persona no se descubría nada, pero le pasó a él y descubrió la penicilina, uno de los antibióticos más usados en la historia. Dicen que la penicilina ha salvado más personas que 911, y efectivamente, ¿no? La penicilina y todos sus derivados, ¿no? La penicilina original actualmente tiene dos problemas, ¿no? Actualmente. Uno, es difícil consumirla o no sirve muy bien consumirla por vía oral, porque llega al estómago, por ejemplo, y con el ácido del estómago se descacharra, ¿no? Entonces ya pierde su eficacia y ya no funciona muy bien, ¿no? Entonces, se han hecho derivados de la penicilina por dos razones. Uno, para que, por ejemplo, se pueda tomar de manera oral y no se tenga que inyectar todo el tiempo, ¿no? Y otra para superar o para intentar, ¿cómo se llama? Pues luchar contra este gran problema que se viene actualmente de nuevo, que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Se tienen que hacer cada vez modificaciones sintéticas, como por ejemplo esta que les pongo aquí, la ampicilina, la amoxicilina, la meticiclina, y siempre dicen, ahora este es el de segunda generación, de tercera generación, etcétera, porque el original ya no hace efecto. Las bacterias aprenden, ¿no? Han desarrollado resistencia, entonces se tiene que ir modificando, ¿no? La estructura para poder sobrellevar esta resistencia, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya que vemos algunos ejemplos sencillos que les he mencionado, cómo dibujamos las moléculas, cómo las representamos, les voy a contar un par de historias que a lo mejor sí no tenían idea de que la química intervenía, ¿no? Los anteriores más o menos yo creo que sí estábamos familiarizados con ellos, ¿no? Uno de ellos es el trasplante de órganos, ¿no? El trasplante de órganos, todo el mundo le da el mérito a los médicos y tienen muchísimo mérito, tienen la mitad del mérito, ¿no? Yo tengo un hermano médico y siempre le he dicho, los trasplantes tienen la mitad del mérito, lo tienen los químicos, ¿no? Y me dice, pero yo creo que ya lo convencí, ¿no? Pero ahora antes me decía, ¿por qué, no? Decía, bueno, porque las técnicas para poder pasar un órgano, reimplantarlo en otro, no sé, de un ratón a otro, o incluso de una persona a otro, o un brazo o algo, lo que sea, se conocen desde, por ejemplo, inicios del siglo XX, ¿sale?
pero sabían, por ejemplo, que en ese entonces, que si le quitaban un órgano a un ratón y se lo volvían a poner, podía sobrevivir. Pero si se lo quitaban un ratón y se lo ponían a otro, el ratón que lo recibía no sobrevivía, rechazaba el órgano y entonces no, esto no funcionó, ¿sale? Pero las técnicas sí se conocían. Este señor, que se llamaba Alexis Carrel, ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1912, que él era cirujano vascular, y justamente lo ganó por desarrollar todas estas técnicas, ¿no? Para poder incluso recuperar, poder volver a unir miembros y todo de órganos o de miembros. Pero él decía, la idea de reemplazar órganos enfermos por algunos sanos o volver a poner un miembro amputado o incluso un miembro nuevo en un paciente que sufrió una amputación está lejos de ser original. Muchos cirujanos han tenido esta idea antes de mí, ¿sabe? Pero él sabía que no lo podía hacer si no había una manera de evitar este rechazo. Entonces, para que los trasplantes pudieran ser exitosos, tuvieron que intervenir muchísimas personas, no solamente químicos, además, a lo mejor me exageré en decir tenemos la mitad del mérito, ¿no? A lo mejor tenemos una cuarta parte del mérito, otra cuarta parte del mérito a lo mejor lo tienen los biólogos, cuarta parte lo tienen los bioquímicos. Ha sido un trabajo de equipo, ¿sabes? Se tuvo que empezar por identificar cuáles eran los anticuerpos responsables del rechazo, ¿vale? Del rechazo de estos órganos. Esto lo hizo, por ejemplo, el señor Peter Medawar, ¿no? Por ahí de los años 70, y ganó el premio Nobel en los 60, ¿no? En 1960. Joseph Murray también, que fue el que realizó el primer trasplante de riñón exitoso, ya obviamente con la información que le había dado sus predecesores, ¿no? Y el primer trasplante exitoso de riñón entre dos personas se hizo entre estas dos personas, ¿sale? Uno de ellos es el donador y otro de ellos es el aceptor, ¿sale? ¿Ven? ¿Notan algo curioso en esa foto? ¿Qué son? Son gemelos, ¿sale? Estas dos personas, el donante y el receptor del órgano, son gemelos idénticos. Solamente así, porque los gemelos idénticos comparten exactamente el mismo ADN, se pudo hacer el primer trasplante de riñón exitoso, ¿sale? Porque no hubo rechazo, ¿no? Pero claro, esto fue en 1954 y obviamente esto ya había pasado más de 40 años desde que conocían las técnicas quirúrgicas para hacerlo, ¿no? Después, obviamente, se empezaron a desarrollar moléculas que atacaban directamente a los anticuerpos responsables de este rechazo y fueron teniendo más éxito, ¿no? Gente como George Hitchkins, George Trudelion, Edward Thomas, etcétera, desarrollaron moléculas ya sea en la academia, ya sea en la industria, por ejemplo, como estos mercaptopurina, acetiopirina, metotrexato, etcétera, que son moléculas que evitan un poquito esto del rechazo, ¿no? Y otras moléculas más actuales, por ejemplo, son esta de aquí que se llama la rapamicina, este que se llama Prograf, que tiene un nombre, Prograf es el nombre comercial, y el nombre de la molécula es FK506, ¿no? Otra esta que se llama ciclosporina, que originalmente era un antibiótico, y después fue, digamos, que se le encontró esta otra utilidad, ¿no? Ahora, estas moléculas se encuentran en la naturaleza en cantidades muy pequeñitas, y hay que hacerlas en el laboratorio, hay que desarrollar técnicas en el laboratorio para hacerlas. Vos están preguntando, ¿y cómo se hace un bicho de este tamaño? ¿Sale? Esto, por más que sea microscópico y no lo podemos ver, es bastante complicado de llevar a cabo en el laboratorio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en el laboratorio es hacerlos por pedacitos, ¿sale? Hacer por pedacitos y después irlos uniendo. Es como hacer un rompecabezas, ¿sale? Voy a cortar aquí, voy a cortar. Cortar es un decir, ¿no? Es decir, este es el análisis que haces de decir, voy a unir por esta parte, por esta parte, por esta parte. Esto me da estos tres compuestos y cada uno de estos, además, lo puedo separar en otros más chiquitos para seguirlos poco a poco, en un trabajo que toma años, literalmente años, poder completar. ¿Vale? Entonces, esta es una parte muy importante que ha aportado la ciencia, en este caso específico, la química, al bienestar de las personas, ¿no? Ok. Esta otra diapositiva de esta segunda historia que les voy a contar, evidentemente lo que estamos viendo aquí son cosas horribles, cosas de la guerra, específicamente de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente la gente que directamente peleó ahí tiene grandísimo mérito en que esto haya seguido el curso que haya seguido, pero también los científicos, y la parte que yo sé de los químicos, ¿vale? También tuvieron algo que ver, ¿no? ¿Sale? En la primera parte que tuvieron que ver fue una cosa que se llaman los polímeros y que los utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Los polímeros a lo mejor los estamos relacionando justa o injustamente, porque en parte tenemos razón, con los plásticos, ¿cierto? Lo relacionamos con los plásticos porque los plásticos son polímeros, efectivamente,
pero no todos los polímeros son plásticos. Los polímeros básicamente son varias unidades de la misma molécula unidas hasta formar cadenas enormes, ¿vale? Pero hay polímeros naturales, no todos son artificiales. Aquí tenemos una representación de que tenemos varias bolitas y luego se unen, pero cada una de estas bolitas tiene la misma estructura, ¿sale? Algunos pueden ser intercalados, pueden ser ramificados, etcétera, pero son básicamente la misma estructura que se repite. Algunos polímeros naturales, tenemos por ejemplo, que es la celulosa. La celulosa es un polímero de la glucosa y se encuentra como principal componente de las plantas, estructural de las plantas. Obviamente, esto deriva en el papel, ¿no? Y como pueden darse cuenta, he puesto en rojo aquí la parte que está uniendo a las moléculas, estas moléculas de glucosa, hasta hacer estas cadenas bastante grandes. Ahora, hay otro polímero, también a partir de la glucosa, que se llama almidón, ¿sale? No sé si logren ver la diferencia. Voy a regresarlo. Uno, regreso, adelanto, regreso, adelanto, regreso, adelanto. ¿Logran ver la diferencia? La diferencia es simplemente hacia dónde está unido este enlace. Aquí lo tenemos hacia arriba, inclinadito un poco hacia arriba, y en el otro lo tenemos hacia abajo, totalmente. ¿Sale? Son dos formas en que se puede unir la glucosa y cambia completamente sus propiedades. La celulosa, los humanos no la podemos digerir. Si nosotros comemos celulosa, pues buena suerte, ¿no? Simplemente no nos va a alimentar. A lo mejor nos llena un momento, pero no nos va a alimentar. Otros animales sí lo pueden hacer, los animales herbívoros, ¿no? Sin embargo, el almidón sí lo podemos hacer. Tenemos los elementos, tenemos las enzimas que pueden degradar las moléculas de almidón. Este pequeño detalle hace que podamos romperla y entonces alimentarnos un poquito del almidón, ¿no? El almidón además cambia completamente su estructura, ¿no? Es como un polvito, ¿no? Que viene, por ejemplo, en gran cantidad en algunos alimentos como el papa, ¿no? Y de aquí, si se dan cuenta, volvemos a regresar ahí estoy señalando con la mano, perdón, a esta estructura con el enlace hacia arriba, pero la diferencia es que aquí ya no tenemos este oxígeno, sino que tenemos un nitrógeno con una otra partecita aquí que se llama acetato, ¿sale? Esta partecita de aquí hace que el polímero se vuelva ahora mucho más rígido, y esto forma parte ¿cómo se llama? Del caparazón, de lo que de lo que se llama el exoesqueleto de los crustáceos y de los insectos, ¿sale? Esa parte dura por ejemplo, de los cangrejos o de la langosta es el exoesqueleto y se llama quitina o chitina, también la pueden encontrar con ese nombre, ¿no? Muy bien. Ahora, polímeros sintéticos. Uno de los más comunes, porque se ha utilizado durante mucho tiempo, es el polietileno, es el principal componente de las bolsas, por lo menos de las bolsas de las más antiguas. Ahora ya hemos evolucionado a bolsas biodegradables y todo eso, ¿no? Este polietileno fue descubierto también por una cosa medio accidental. Fue descubierto en 1933 en Inglaterra, en el Imperial Chemical Industries, pero fue un experimento que lo hicieron, era a muy alta temperatura, con muy alta presión, y cuando lo intentaron repetir no funcionaba, ¿no? Decían, no, pues quién sabe qué pasó, pero ahora ya no lo podemos volver a hacer, ¿no? Después de muchos intentos, les costó un par de años, ¿sale? Se dieron cuenta que lo que habían tenido era una fuga, ¿no? En el sistema había una fuga, se había metido un poco de oxígeno, y el oxígeno del aire es el que había desencadenado la reacción de polimerización. Entonces, el etileno, en presencia de esta molécula que se llama benzaldehído, hace una cadena muy larga, ¿no? Y que hace justamente este plástico. Ahora, regresamos al tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que esto ayudó a los aliados a darles un plus para ganar la guerra? Bueno, resulta que cuando ya lo lograron hacer después del desembarco de Normandía, para que no les interceptaran las comunicaciones por radio, ¿no? Por más que utilizaban códigos y eso, pues siempre existía el riesgo, pero metieron cables submarinos, ¿no? A través del Canal de la Mancha para poder tener comunicación entre Inglaterra y el continente, ¿sabe? Pero obviamente los cables tienen que estar aislados, ¿no? Obviamente, porque si no, pues esto no es posible, ¿no? Entonces, pudieron hacerlo gracias a que habían desarrollado el polietileno. De hecho, el polietileno era conocido, o sea, no era ningún secreto militar, ya se conocía desde antes de la guerra, pero los aliados, especialmente los británicos, tuvieron la idea de utilizarlo y los otros no, ¿sale? La parte de los alemanes no tuvo la idea de utilizarlo, lo menospreció y algo les habrá costado, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Este es otro monómero que da lugar al polímero, ¿sale? Que se llama, el monómero se llama metilmetacrilato y el polímero se llama polimetilmetacrilato. De hecho, es muy parecido a la cola loca, ¿sale? Este de aquí.
De hecho, cuando se polimeriza, da un plástico que es muy ligero y transparente y moldeable, ¿no? Se pueden hacer formas así, por ejemplo, redondas, no sé, cónicas, esféricas o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, estas sillas, ¿no? Obviamente que las sillas transparentes no les ayudan a los aliados en nada, ¿no? De ganar la Segunda Guerra, pero sí les ayudó en otra cosa, ¿no? ¿Saben en qué les ayudó? Fíjense, en los aviones, ¿sale? Le pusieron en esta cúpula de aquí, le pusieron este plástico que era polimetilmetacrilato, que no detenía las balas ni mucho menos, ¿no? Lo que hacía era, primero, tener una mejor visibilidad, ¿no? Porque era una sola cúpula, solamente con una pequeña división, en vez de tener una estructura metálica, ¿no? Con vidrios. Y además también hacía el avión mucho más ligero, ¿sale? Y al hacerlo más ligero, rendía mejor el combustible y los aviones podían estar más tiempo en combate, ¿no? En realidad los aviones alemanes eran superiores a los aviones de los aliados, pero esto les dio un plus también para poder permanecer más tiempo en combate y ganar algunas batallas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? Okay. Otro compuesto que no es totalmente orgánico, es un compuesto que llamamos organometálico, es decir, que tiene, me salió una figura justamente que no quería que me saliera, pero ¿cómo se llama? Esta molécula, como pueden ver, tiene un centro, ¿no? Un centro de metal, que es el plomo, y luego tiene carbonos, ¿no? Dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, ¿vale? Y entonces esto es un compuesto organometálico. ¿Qué es esto? Es un aditivo para la gasolina. Se llama tetraetilplomo. De hecho, el tetraetilplomo también se empezó a utilizar como aditivo de la gasolina para los coches mucho tiempo después, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo unos cuantos aviones en época de guerra que muchos millones de coches en una ciudad todos los días, ¿no? Evidentemente, pues esto causa una contaminación, unos daños a la salud impresionantes, ¿no? Pero regresando al tema de la guerra, esto también les ayudaba a tener mayor rendimiento de combustible, más tiempo en combate y obviamente esta pequeña ventaja, ¿no? Muy bien, última anécdota que les voy a contar, que es la del teflón. Pueden distinguir aquí este rollito de teflón, ¿sale? El teflón, ustedes, la mayoría de la audiencia, son bastante jóvenes y ya han crecido, obviamente, con todo de teflón, ¿no? Todos los utensilios de cocina de teflón, la cinta de teflón, eso, pero cuando yo era niño realmente no había muchos sartenes de teflón, ¿no? Empezaron a salir ahí en los años 80, algunas sartenes, y no duraban mucho, eran muy caras, etcétera, ¿no? Pero resulta que el teflón se descubrió en 1938, es bastante más antiguo de lo que creímos, ¿sale? ¿Qué pasó? Esto lo descubrió un señor que se llamaba Roy Plunkett y que trabajaba en la empresa DuPont. La empresa DuPont, que es la empresa de pinturas, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese año 1938, Roy Plunkett no estaba intentando que no se le pegara el huevo estrellado en su sartén, sino que él estaba trabajando con esta molécula que se llama tetrafluoroetileno, que es un gas, y estaba investigando a ver si se podía utilizar como un gas refrigerante, es decir, para aires acondicionados, refrigeradores, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, él cuenta en una anécdota que ya tenían todo el sistema montado y una vez que dicen, abran por favor el tanque para empezar a trabajar, no sale nada del tanque. ¿Qué pasa, no? La primera intuición fue, está tapado el sistema. En algún punto está tapado. Revisaron, no estaba tapado. Pues el tanque está vacío. Lo revisaron, no estaba vacío, estaba lleno. Y aquí es de nuevo una cosa lo que les decía hace un momento con Fleming, ¿no? Que descubrió la penicilina por pseudoazar. Este también es un pseudoazar. Cualquier persona, una persona normal hubiera dicho, cámbienme ese tanque y traigan uno nuevo que yo necesito seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Una persona preparada, inteligente y curiosa, como Roy Plunkett y como Alexander Fleming, dicen, ok, cámbienme el tanque que tengo que seguir haciendo eso, pero además voy a investigar qué pasa, porque la curiosidad puede más que yo y no me voy a quedar sin saber por qué no salía nada del tanque, ¿no? Entonces, cuenta la anécdota, bueno, y incluso sacaron una foto, ¿no? Que cortaron el tanque, si estaban esperando un tanque así enorme, ¿no? Es ese tanquecito chiquito, ¿no? Que tenía el de tetrafluoroetileno, que era bastante caro, ¿no? Lo cortan, literalmente lo serruchan, ¿no? Lo cierran con una sierra y se dan cuenta que adentro ya no había ningún gas, había un polvo blanco, como pueden ver en esta foto, ¿no? ¿Sale? Ahí había un polvo blanco, ya en ese momento ya entendían los procesos de polimerización y se dieron cuenta que estaba
¿cómo se llama? Que estaba, que el gas original del tetrafluoroetileno había polimerizado, había hecho una de estas cadenas larguísimas, que es como el polietileno, pero con flúor, politetrafluoroetileno, ¿sale? Entonces, había polimerizado y entonces empezaron a investigar, el experimento era reproducible, lo pudieron ver, se dieron cuenta que había sido un defecto de una válvula que había dejado caer una pequeña limadura de metal y que esto había desencadenado la reacción, lo pudieron reproducir todo, se pudo producir el teflón. Después empezaron a ver para qué les podía servir el teflón. Vieron que era muy resistente a la corrosión, a las altas temperaturas, que no se le pegaba nada, ¿no? Obviamente al teflón no se le pega nada, esto es de las cosas más inertes que existen, ¿no? Resiste ácidos, bases, resiste de todo, ¿no? Y algo que me voy a quejar, le voy a escribir al director de Oppenheimer para decirle que esto no lo pusieron en la película y debieron de haber puesto en la película, fue que después de un tiempo que habían guardado el teflón en un cajón porque básicamente no les servía para nada, ¿no? Desaparecieron por los militares buscando algún material que tuvieran para el proyecto Manhattan, ¿no? Para el proyecto de la bomba atómica, porque resulta que en el reactor nuclear tenía alguna parte del reactor nuclear, algunas válvulas, se acumulaban unas sales de uranio que eran altamente corrosivas y les estaban dando problemas, ¿no? Entonces hicieron lo que hacemos ahora con las fugas, ¿no? Le pusieron teflón, ¿no? Claro, nosotros lo hacemos con la fuga de agua, no con la fuga de uranio, ¿no? No somos tan valientes, ¿no? Obviamente los del proyecto lo hicieron bien hecho, seguramente lo pusieron como debe ser, les funcionó y lo utilizaron para la bomba atómica, ¿no? Por eso el teflón permaneció como secreto militar durante prácticamente 30 años, ¿no? Y no se vieron los materiales o las sartenes y todo eso de teflón, sino hasta casi los años 70, ¿no? Entonces, la próxima que se hagan un huevo, ¿no? Y que no se les pegue, que les remore la conciencia que esto estaba también en la bomba atómica, ¿no? Bueno, eso, evidentemente. Muy bien, bueno, lado oscuro obviamente ese es un lado oscuro, ¿no? Más oscuro que la bomba atómica está difícil, es un lado oscuro de la química. Otro lado oscuro de los polímeros es obviamente el exceso, ¿no? Ahora lo estamos sufriendo ya, inmediatamente, ¿no? Creíamos que el calentamiento global vendría en muchos años, está ya aquí, ¿no? El cambio climático, y esto es culpa de todos, ¿no? Culpa de todos que hemos exagerado en el uso de muchas cosas, entre ellas de los plásticos. Hay que tomar en cuenta que los polímeros comunes, es decir, los originales, el polietileno y esos, tardan, por ejemplo, entre 100 y 1000 años en degradarse, ¿no? Eso quiere decir que los primeros polímeros que se hicieron siguen ahí, ¿no? Siguen ahí, no se han degradado, ¿no? Y algunos otros ni siquiera se degradan, solo como se dispersan, ¿no? Actualmente se va avanzando poco a poco en el hacer polímeros biodegradables. Esperemos que todavía estemos a tiempo. No lo sabemos, ¿no? Pero tenemos que hacer todos nuestro mejor esfuerzo y lo que esté en nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, a manera de conclusiones, solamente recordar, ¿no? Esto de no todo lo artificial es malísimo, ¿no? No se vayan con esa finta, ¿no? Hay cosas que son buenas artificiales, hay cosas que son malas, todo depende de la dosis, todo depende del uso, del exceso que podamos hacer de las cosas. Otras cosas pueden ser buenísimas, aún siendo artificiales, no tienen nada que ver, ¿no? La química tiene mérito en muchos eventos históricos, hay muchos otros que les podría contar, pero me tomaría varias conferencias, ¿no? Hablarles de otro, y obviamente para no caer en el exceso de esos daños que pudiera hacer el uso de la química, tenemos que ser conscientes, tenemos que moderarnos, tenemos que reutilizarnos si queremos tener un poquito de futuro en este planeta, ¿no? En fin, bueno, yo aquí termino, no me queda más que agradecer por su atención, de nuevo agradecer por la invitación, y si tienen preguntas, pues estaré encantado de intentar responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo aquí un par de preguntas en el chat. Se las voy a hacer llegar para que las Sí. pueda ir contestando. Pregunta Brenda, dice, ¿el proyecto de la bomba atómica cómo se relacionó con las matemáticas y en qué campos? Bueno, las matemáticas no son mi campo, la verdad, pero seguramente que tuvieron hace muchísimo. Con las matemáticas no lo sé, lo que sí sé es con la física, ¿no? Que es muy evidente, pero dentro de la física, obviamente, sin las matemáticas no podían ir a ningún lado, ¿no? Tenían que calcular como exactamente lo que podía pasar y aún así tenían un margen de error de que todo saliera mal, ¿no? Y que todo se fuera
y que todo se fuera por la borda, ¿no? Pero seguramente que el cálculo desde la cantidad de combustible que tenían que usar, la cantidad de energía que podían generar, el alcance que podía tener en distancia, la explosión, todo eso son cálculos matemáticos, ¿no? Sin duda alguna. ¿Vale? Marcados, yo creo, dentro de la física, ¿no? Que es lo que fue la parte más importante, ¿no? de este proyecto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Dulce Maite. ¿Qué lecciones o reflexiones pueden extraerse de estos casos en los que la química ha jugado un papel fundamental, pero a menudo ha permanecido en un segundo plano? Bueno, para eso estamos los químicos que nos gusta contar un poquito, ¿no? Es decir, no pasa nada que quede en un segundo plano. Este, es la función de la divulgación, ¿no? Justamente hacer que la gente lo conozca un poco más y se interese en esto que a lo mejor lo ven que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, ¿no? La ciencia. Yo creo que nos ven muchas veces a los científicos como que estamos allá en el laboratorio haciendo cosas que no sirven para nada, ¿no? Y a lo mejor las cosas no sirven para nada a veces en el momento, ¿no? Pero si todo lo que hiciéramos debiera de tener una inmediatez y una aplicación directa, absoluta e inmediata en la sociedad, no se hubiera descubierto, no sé, las leyes de la gravedad, ¿no? ¿A qué le servía a la gente que vivía en la época de Newton las leyes de la gravedad, por ejemplo, ¿no? O las mismas leyes de Newton, ¿no? La ciencia básica, pues sí, ¿no? Y divulgarla es justamente eso para que la gente se interese, ¿no? Los estudiantes, justamente los chicos, se interesen en estudiar química, ¿no? ¿Sale? Aquí tenemos una facultad grandísima en CEU, ¿sale? Tenemos a los mejores profesores, tenemos las mejores instalaciones del país. Interésense en la química y aquí van a ser bastante bien educados, ¿no? Gracias, doctor. Valeria Valencia pregunta, ¿cuál cree usted que haya sido el descubrimiento químico más importante en la actualidad y por qué? Mm, yo me iría por los antibióticos. Yo me iría por los antibióticos. Y por los antibióticos y los antivirales. O sea, los medicamentos en general, vamos a acotarlo a los antibióticos, ¿no? Porque los antibióticos, sí, muchas veces, si no se consumen antibióticos, es muy difícil salir de la enfermedad. Obviamente también algunos antivirales y eso, pero yo diría que los antibióticos debe ser de las partes más importantes de los aportes más importantes de la química, ¿no? En la vida cotidiana. Aunque, repito, así como esto hay muchísimo, ¿no? Sí, claro. Gracias, doctor. Sandra Montero pregunta, ¿usted ha presenciado descubrimientos como los que menciona? Ninguno de tal magnitud, para serles sinceros, ninguno de tal magnitud, pero también es cierto que muchas veces los descubrimientos se valoran mucho tiempo después, ¿no? Entonces, espero haberlo presenciado o espero presenciarlo, aunque no me toque presenciar la magnitud de la importancia. Pero no me ha tocado ninguno así de esa magnitud como, wow, el teflón o un medicamento. No me ha tocado. Ok, gracias, doctor. Y, Gaina Valentina pregunta, ¿qué soluciones ha propuesto la química para contrarrestar el daño ambiental? Para contrarrestar el daño ambiental, a ver, yo creo que dos puntos importantes que la química aporta aquí, que son los plásticos biodegradables, que obviamente no son la solución absoluta al medio ambiente, pero deben de amortiguar un poco, ¿no? Este problema de la contaminación. Y dos, los sistemas, por ejemplo, que les falta por desarrollarse, pero van avanzando pasito a pasito, que son los sistemas para captar energía y hacerla más eficiente, por ejemplo, de las celdas solares, ¿no? O sea, las celdas solares, no sé si se han preguntado qué son. O sea, los paneles solares, ¿qué son? No es vidrio, ¿eh? Son moléculas que se han desarrollado, algunas las más eficientes son inorgánicas, es decirlo, muy a mi pesar, ¿no? Pero las más eficientes son inorgánicas, pero las celdas solares orgánicas van avanzando también y se van haciendo tan eficientes como las celdas
las celdas inorgánicas, ¿no? Y eso puede, porque es una fuente pues, inagotable de energía, ¿no? El sol. Pues en cuanto más podamos captar de esa energía, pues podríamos llegar, ¿no? Tal vez a un futuro un poco más, más sostenible, ¿no? Yo creo que esos son los dos aportes importantes en cuanto a estas cuestiones ambientales, ¿no? Aunque obviamente también están todos estos procesos, por ejemplo, de limpieza de aguas residuales y todo, que también utilizan productos químicos para poder reciclar, por ejemplo, tratar y reciclar el agua, ¿no? Que eso es el siguiente gran problema ambiental que se viene o que está viniendo ya, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Muy bien, doctor, gracias. Esta pregunta la hace Yael, me gustó. ¿Hay alguna historia en la que la química haya influido radicalmente en la historia de México? En la historia de México, en la historia de México tal vez no, que yo sepa, pero sí, que es un tema para otra conferencia que si me vuelven a invitar, les prometo que les puedo dar esa charla. Inglaterra, en algún momento que Inglaterra lo conocemos como una monarquía, ¿no? Y es tal vez lo más representativo de la monarquía. En algún momento, no sé si han oído hablar de la quinina, que es un compuesto contra la malaria. Eh, es un compuesto que Inglaterra en algún momento tuvo una guerra civil y se convirtió en una república, ¿no? Se convirtió en una república, pero la persona que quedó a cargo de la república era protestante. Y la quinina, que digamos, lo había hecho popular el Vaticano, los jesuitas más particularmente, no tanto el Vaticano, era ¿cómo se llama? El remedio más eficiente para la quinina. Y a este señor, a Caldwell, que se llamaba le ofrecen tomar esto, pero por sus convicciones religiosas decide no tomarlo. Dice, no, 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 porque eso viene de los jesuitas, no, no lo tomo, no lo tomo, ¿no? No lo toma, muere, ¿no? Y la monarquía se restablece, ¿no? En Inglaterra. Es un ejemplo de la química, de que la química cambió durante un momento el curso de la historia, pero para regresar a donde estaba, ¿no? ¿Sabe? Yo no sé si no hubiera estado esa molécula o si sí hubiera aceptado tomarla, hacia dónde hubiera caminado, ¿no? Esa parte de la historia. En cuanto a México, probablemente sí, pero en un aspecto no tan trascendental, ¿no? No así como de un cambio de régimen, algo así, no que yo sepa. Muchas gracias, doctor. Pregunta Carol Gualito. ¿Cuál es el papel de los polímeros orgánicos en la medicina? De los polímeros orgánicos en la medicina, el teflón, por ejemplo, se utiliza en muchos en implantes, por ejemplo, de válvulas cardíacas y todo eso, porque justamente es muy inerte. El teflón es totalmente inerte, no hace, hasta donde se sabe, no reacciona prácticamente con nada. Entonces sí se pueden poner, por ejemplo, algunos implantes dentro de órganos de teflón, porque son inertes y entonces no causan ningún rechazo, se quedan ahí y no pasa nada, ¿no? Entonces los acepta bien el cuerpo. Yo creo que ese es uno de los principales aportes. Ok, muy interesante, gracias, doctor. Eva Návalos pregunta, ¿cuál fue el impacto de la síntesis de la urea en la teoría química y cómo desafió las concepciones previas de la época? Bueno, el impacto fue que Waller demostró que se podía hacer en el laboratorio una molécula, una molécula que intervenía en los procesos vivos, ¿no? A partir de sustancias inorgánicas y demostró que era exactamente la misma molécula. Eso es uno. Y dos, fue el inicio de la síntesis orgánica. ¿Verdad? Fue el inicio, ahí dijeron muchos, se pueden hacer moléculas en el laboratorio, ¿no? Y si comparamos obviamente la complejidad de lo que hizo Waller con la complejidad de lo que hacemos ahora, pues la distancia es inmensa, ¿no? Pero obviamente lo que tenía al alcance en ese momento Waller pues era muy poquito, ¿no? Pero fue el primero, ¿no? Fue el pionero en hacer síntesis química en el laboratorio y hoy en día la síntesis química es algo importantísimo, realmente importantísimo en muchos aspectos, como lo puse al inicio, desde textiles, colorantes, materiales, antibióticos, fragancias, pues, muchísimos combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, Waller, es el impacto además de la teoría, de decir, el vitalismo no es cierto, ¿no? Dio la pauta para el inicio de toda una nueva era en la química, especialmente en la química. Claro, gracias, doctor. Metzli pregunta, ¿por qué no todo lo sintético es malo? Porque depende de la estructura de la molécula y
y de la dosis, ¿no? O sea, todo, esto se me quedó muy grabado de cuando estaba en la carrera. Un profesor nos dijo, el profesor de toxicología, nos dijo, la toxicidad es una cuestión de dosis, no de otra cosa, ¿no? Muchas cosas sintéticas son malas porque nuestro cuerpo no las puede degradar, pero hay muchas moléculas naturales que son altísimamente tóxicas, ¿no? Por ejemplo, han oído hablar del pez globo, ¿no? El pez globo, pues, dice la leyenda que si está mal cortado el pez globo te puedes morir, y sí es cierto, ¿no? Porque es una toxina que está en la bilis del pez globo, entonces depende cómo lo corte, ¿no? La bilis puede contaminar un poquito la carne, y entonces si comes esa carne te mueres, y la dosis es bajísima. Es una molécula natural, lo produce el pez naturalmente, ¿sale? En su vida normal, ¿no? Entonces, todo depende de si la estructura de la molécula puede interaccionar con los receptores de los organismos de una manera tóxica a una cierta dosis, ¿no? Todo es tóxico, ¿no? Todo es tóxico, pero a una dosis, ¿no? A una cierta dosis. Y no tiene que ver que sea artificial o natural. A veces que el que sea artificial puede ser que sea difícil para el cuerpo eliminarlo, ¿no? Porque nuestro cuerpo no está preparado para degradarlo, pero no es la regla, no es la regla común, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son naturales y que también nos pueden hacer muchísimo daño a dosis muy pequeñitas, ¿no? ¿Sabe? Todo depende de la cantidad, ¿no? Todo es tóxico a una determinada cantidad. Gracias, doctor. Paola Velázquez pregunta, según su criterio, ¿cuál es una de las historias que usted considera la más importante que ha afectado o contribuido con la humanidad? Vuelvo a los medicamentos, ¿no? Yo creo que es la que más ha impactado, ¿no? Los medicamentos en general, la síntesis de medicamentos, que tiene que ver también con el aislamiento, la identificación de las sustancias a partir de las plantas y luego su síntesis y todo, pero yo creo que el área de los medicamentos es la que más de la química, la que más ha impactado en la humanidad. Muchas gracias, doctor. Dice Manuel Tenorio, ¿hay alguna otra forma de poder generar el teflón o un material similar de acuerdo a lo que usted expuso ahorita en su presentación? ¿Alguna otra manera? No, se tiene que generar a partir de ese monómero, que es el tetrafluoretileno. Voy a ver si todavía está por aquí. Ay, ya me pasé. Claro. A ver. Aquí está. Se tiene que generar a partir de esta molécula, de este gas. Obviamente no tiene que ser con un sistema defectuoso ni por accidente, pero sí se tiene que generar a partir de esto, ¿no? Hay otros polímeros similares ahora al teflón, seguramente más avanzados o que se pueden hacer más fácil, pero el teflón se tiene que generar a partir de esto, sí, no hay otro. Correcto, gracias, doctor. Diana Martínez pregunta, ¿qué desafíos químicos o a qué desafíos químicos se enfrenta al diseñar polímeros que sean tanto efectivos como ambientalmente sostenibles? Esa es una buena pregunta. Pues Sí. tiene que haber un equilibrio, porque debe de ser algo tanto funcional, ¿no? Es decir, se puede hacer algo muy agradable, pero si nos dura 2 días, pues ya no sirve de nada, ¿no? Tiene que ser algo tanto funcional como obviamente degradable, ¿no? Entonces, la gente que hace polímeros tiene que recurrir a una serie de pruebas, ¿no? De pruebas para evaluar justamente las propiedades de sus polímeros para encontrar este equilibrio justo, ¿no? De que sea funcional, pero que ya no sea tan contaminante, ¿no? Antes simplemente se buscaba la funcionalidad y ya está, ¿no? Lo que le pasaba después al polímero no nos importaba, pero ahora sí nos importa, ¿no? Ahora nos importa e incluso ya no se puede, o sea, la palabra es venderlo, ¿no? Pero venderlo no necesariamente venderlo monetariamente, sino venderlo, quiero decir, intentar que tenga un impacto en nuestra publicación científica o algo así. Si es algo contaminante o algo, ya no, es muy difícil que nos hagan caso, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. El profesor Rafael Cuellar pregunta, ¿qué descubrimiento considera que más le impactó o que definió que estudiara química? No me iría por un descubrimiento, me iría por mis profesores de química, que Ok, me decidieron a aquí. estudiar química. Ah, sí, no conocía en ese momento tantos de estos de los descubrimientos,
y me inclinaría por mis profesores de química y una tía mía que era química, ¿no? Que me incliné a estudiar química. Ok, muchas gracias. Hilary pregunta, ¿cómo han cambiado las técnicas de laboratorio desde los primeros experimentos químicos hasta la actualidad? Uf, muchísimo, han cambiado muchísimo. Desde el punto de vista del material que utilizaban, ¿no? Obviamente utilizaban material de vidrio y esto que es bastante inerte, pero también se utilizaban, por ejemplo, antes las reacciones se hacían así en matraces abiertos, ¿no? Al aire, no tenía ningún problema, hasta que se dieron cuenta que el aire también podía reaccionar, ¿no? Y ocasionar otras reacciones químicas que no estaban entendiendo y que eran a causa del aire. Hoy lo tenemos todo mucho más controlado. Utilizamos las reacciones en atmósferas inertes de argón, de nitrógeno. Utilizamos, por ejemplo, sistemas de calentamiento diferentes, sistemas de purificación diferentes. Antes solamente se utilizaban, por ejemplo, los primeros métodos de purificación se desarrollaron en la época de la alquimia, ¿no? Porque se pensaba que se podía llegar al oro purificando, ¿no? ¿Vale? Entonces, se desarrolló la cristalización, la cristalización, la destilación, la sublimación, todo eso, ¿no? Y hoy en día tenemos otras cosas que sean por ejemplo, cromatografía, sistemas, y sobre todo los sistemas o los equipos, los medios que tenemos al alcance para identificar la molécula, ¿sabes? La gran ventaja que tenemos hoy, ¿no? Antes no la tenían, antes tenían que medio suponer lo que tenían, derivarlo en otra cosa, a ver si coincidía, cosas así, ¿no? Y hoy tenemos muchísimos recursos a la mano. Son muchos más cuidadosos y también está el punto de vista, también está esta otra cosa de las medidas de seguridad, ¿no? Antes lo hacían así, casi en una mesa de la cocina, ¿no? ¿Sale? Ahora tenemos campanas de extracción, gafas de seguridad, guantes, reglas de no se puede comer, que luego se las saltan los estudiantes, pero bueno, de modo, ¿no? Que hay que estar al pendiente. Cosas de esas, ¿no? Estamos más atentos. Antes yo he visto fotos de químicos muy famosos que están fumando en el laboratorio y no pasaba nada, ¿no? Y ahora eso obviamente es impensable, ¿vale? Ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. E incluso los que probaban sus propios experimentos a ver si no se morían. Sí, sí, sí. Hay una historia curiosa el que descubrió, creo que el aspartame, el edulcorante, que dicen que le saltó de su experimento, le saltó a las manos. No hizo nada, como yo creo que solo se sacudió, no sé qué. Y después, como ya era tarde en el laboratorio, decidió fumarse un cigarro, ¿no? Que esperaba algo, ¿no? Y cuando se fumó el cigarro, pues como se le había impregnado en las manos, le supo dulce el cigarro. Y así lo descubrió, ¿no? Y muchos otros, como dice, que sí, literalmente probaban, ¿no? Probaban las cosas que obtenían, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, ya no probamos nada. A lo mejor los químicos de alimentos prueban nosotros. Bueno, gracias, doctor. La profesora Silvia Elisa pregunta, ¿cómo contribuye el Instituto de Química de la UNAM al desarrollo de la química como ciencia y al de la humanidad? Pues miren, voy a regresar contestando esta y otra pregunta que decían, que alguien me preguntó antes, que le dije que no había algo que hubiera impactado tanto de la química en México y me equivoqué. No sé si saben que en colaboración entre una empresa que se llama Sintex, que ahora ya forma parte de una transnacional, no sé si saben esa historia, es también historia para otra conferencia, ¿no? En el Instituto de Química, en colaboración con Sintex, se desarrolló el primer anticonceptivo oral del mundo, en México. No solamente en México, sino en el Instituto de Química, en colaboración con Sintex, una empresa mexicana en ese entonces. Esto ha impactado no solamente a México, esto ha impactado al mundo entero. A lo mejor voy a decir algo, me disculpo si digo alguna tontería, pero yo creo que esto ha impactado en gran medida a la emancipación femenina, el desarrollo de los anticonceptivos orales, ¿no? Que además antes simplemente no existían, ¿no? Simplemente era muy difícil, ¿no? de conseguir. Se desarrollan y se pueden comercializar, se comercializan los anticonceptivos orales a partir de México, ¿no? Ese yo creo que ha sido la gran contribución de la química de México al mundo, ¿no? Sí, claro. Gracias, profesor. Fernanda Peñuelas pregunta, ¿cuál es el papel de la química orgánica en la medicina? Pues todo lo que hemos mencionado, ¿no? El papel en la medicina puede ser principalmente los medicamentos, ¿no?
pero también obviamente los medicamentos que pueden servir desde antibióticos, antivirales, analgésicos, estos rechazo para los trasplantes, como decía, pero también en cuestión de instrumental, implantes, cardíacos, todo eso también son cuestiones de materiales, ¿no? Y son materiales químicos, ¿no? Materiales orgánicos que se han podido usar en la medicina. Gracias, doctor. Me acabo de encontrar otra que está muy orientada en ese sentido. David Arturo pregunta el papel de la química en la bioquímica. El papel de la química en la ¿Cuál bioquímica, es el bueno, papel de la obviamente la bioquímica son los procesos químicos en los sistemas biológicos, ¿no? Que se van entendiendo. A mí me parece muy interesante la bioquímica, pero obviamente para entender bioquímica hay que entender un poquito de química, ¿eh? De hecho, en la facultad no se da la bioquímica al inicio, se da después de que ya llevan unas cuantas orgánicas, por lo menos hasta la orgánica 3, algo así, empiezan a llevar bioquímica, porque tienen que entender la química orgánica, ¿no? Sí, es parte de... Muchas gracias, doctor. Junto dos preguntas, una de Leonardo y otra de Georgina. Preguntan Sí. qué otros polímeros se utilizaron para la guerra y qué procesos de Ujú. descomposición se pueden acelerar, más bien qué procesos pueden acelerar la descomposición de los polímeros. Ajá, bueno, para la guerra, hasta donde yo sé, la siguiente anécdota que tenía no la pude confirmar. Yo creo que también es del polietileno, porque mi fuente literalmente era una película, ¿no? Pero había muchas imágenes en una película, no sé si la vieron, del soldado Ryan, ¿no? Que literalmente desembarcaban y llevaban sus armas envueltas en plástico, ¿no? Para que no se les mojaran y les sirvieran, ¿no? Pero seguramente polímeros de ese tipo también les sirvieron para eso, ¿no? Otros polímeros, además de esos dos, no sé que haya habido más de esos. Según yo, solamente el polietileno y el teflón fueron los que intervinieron, ¿no? En cuanto a la degradación, hay que establecer, las estructuras no me las sé porque son cosas ahí como medio secretitos industriales, cosas así, no se puede acceder muchísimo a esa información, pero hay una diferencia entre los polímeros normales, los polímeros biodegradables y unos que se llaman por los polímeros, no sé si esos ya es como que ya no se ven tanto, unos se llaman oxobiodegradables. No sé si hayan escuchado hablar de esos. Los oxobiodegradables son los polímeros normales, pero que llevan un aditivo que hacen que reaccionen con el oxígeno y entonces ayuden a la degradación más rápidamente, ¿no? Repito, la estructura no la sé porque no se tiene mucho acceso a esa estructura, por lo menos hasta donde yo la busqué, ¿no? Pero probablemente ya está accesible, la voy a buscar de nuevo, pero sí existen aditivos, pero que no se le ponen, digamos, no se le ponen ya a la basura, sino que se los ponen en la fabricación de los polímeros y son los polímeros oxo-biodegradables. Sí, sí he escuchado de ellos. Gracias. Mm. Y Dylan finalmente, bueno, no, la penúltima. Dylan pregunta que cuál sería la relación o diferencia entre alquimia y química orgánica. Bueno, la alquimia tenía, am, la alquimia buscaba varias cosas, ¿no? Una de las cosas que buscaba era convertir cosas en oro, los materiales en oro. Y otras cosas también buscaban cosas como de la vida, la vida eterna, la juventud. O sea, la alquimia es una cosa rara, ¿no? O sea, eran cosas medio filosóficas y cosas medio que intentaban ser científicas, ¿no? No eran científicas no porque no quisieran, sino porque no podían, ¿no? Pero en ese proceso de intentar, descubrieron muchas cosas de química sin querer, ¿no? Muchos procesos de purificación, se descubrieron elementos que no se conocían en ese entonces y todo, pero es el precursor, ¿no? La alquimia es el precursor de la química. Ok, muy bien, doctor. Aquí hay unos chicos interesados en que les proporcione fuentes de información donde puedan buscar más acerca de esta plática que usted está proporcionando, técnicas de descubrimiento, de Ah, descubrimiento. es, ok. Miren, hay lo que pasa es que no lo tengo a la mano, pero déjenme ver si lo puedo poner en el chat. Ah, yo he escrito algunos artículos, pero no sé si ahora tengamos tiempo y eso para que les pueda
les pueda dar, porque tengo que buscar las referencias. He escrito algunos artículos de divulgación si les interesa, pero yo creo que sería más fácil si luego, después de la conferencia, hoy, mañana, algo así, este, me, me contactan y yo se los mando bien hechecitos para que lo puedan distribuir entre sus alumnos, unos artículos. Incluso les puedo pasar los archivos directamente de los artículos, porque son de la revista esta, la revista ¿Cómo ves? No sé si Ajá. la conocen, es de la UNAM, ¿vale? Ahí publicaron un artículo, pero en esa revista, por ejemplo, salen artículos muy bonitos, ¿no? Déjame, les voy a mostrar un libro, un segundito. Bueno, miren, esta es la revista ¿Cómo ves? ¿No? Yo creo que todo el mundo la conoce, porque la edita la UNAM, ¿no? Y se la Sí, recomiendo claro. mucho. Trae artículos no solamente de química, sino que de todas las áreas, ¿no? Es de divulgación de divulgación de la ciencia y está bastante entretenida, ¿no? Bastante didáctica. Eh, Aquí hay, por ejemplo, te lo voy a presumir, ¿no? No sé si se alcanza a ver, ¿no? Sí, 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 la veo. claro. La tengo esta porque me la regalaron justamente por la, ¿no? Pero, justamente, si lo quieren leer, lo que pasa es que les digo, si quieren en algún otro momento con un poquito más de calma, les mando las referencias y todo si siguen estando interesados. Y este es otro libro, este no es mío, ¿no? Lo compré y lo leí, pero tiene anécdotas súper bonitas. Se llama Moléculas que cambiaron el mundo, ¿sale? Son anécdotas de este tipo, ¿no? Es el tipo Moléculas de que que, cambiaron el no mundo. es que les cuento. El autor es Nicolau, que es uno de los mejores químicos orgánicos de la historia, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, doctor. ¿Verdad? Pues ya no tenemos más preguntas. Le Muy agradecemos bien. mucho al doctor por todas sus respuestas a todas las dudas de los chicos y de los profesores que participaron. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Te cedo la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos vernos en alguna otra ocasión presencialmente, que siempre es más interesante, ¿no? Y si no, pues así, en línea, como se pueda, pero hacer esto de divulgación siempre es importante, ¿no? Para los chicos me da mucho gusto que hayan tenido los chicos muchas preguntas, ¿no? Que están interesados en la química y todo esto. Y bueno, les repito, tenemos una gran facultad, ¿no? Y esperemos ver a algunos de ustedes por aquí en el futuro, ¿no? En próximos años. Maestra Margarita, te cedo la palabra. Y muchas gracias, maestra Eli, y muchísimas gracias, doctor Alejandro Cordero, por esta interesante conferencia. En verdad, pues todo lo que nos explicó fue sumamente interesante. En verdad le agradecemos mucho. Y bueno, pues como ocurre cada semestre, los ciclos de conferencias tienen un inicio y un fin. Y el día de hoy el ciclo de conferencias del semestre 2024-2, titulado Los estudios de la química detrás de los fenómenos cotidianos, ha llegado a su fin. Y por ello queremos agradecer a todos los que hicieron posible este ciclo, a la maestra Marcela Castillo Figa, secretaria de vinculación del Instituto de Química, y a Alma Cortés. Agradecemos profundamente todo su apoyo en la organización de este y de otros ciclos de conferencias. Muchísimas gracias, Alma. Y también agradecemos a todos los jefes de sección de los 5 planteles por su apoyo en la organización de este ciclo. Y gracias a los estudiantes y profesores del CCH que se conectaron desde posiciones remotas. Muchísimas gracias a todos. En verdad, pues estamos muy agradecidos. Doctor, muchas gracias. Y pues también quisiera leer un mensaje que Alma colocó en el chat. Nuestra querida Alma, Lidia Cortés, dice, a nombre de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, agradecemos al doctor Alejandro Cordero su valiosa aportación con la charla, a los profesores Margarita y Rafael, así como a los profesores de los 5 planteles y en especial a los estudiantes que nos acompañaron durante el ciclo. Muchísimas gracias. Pues también nosotros estamos muy agradecidos contigo, querida Alma, por todo el apoyo y con la maestra Marcela, por supuesto. Muchísimas gracias al Instituto de Química, que siempre nos ha apoyado y que nos ha brindado conferencias tan extraordinarias como la que tuvimos el día de hoy. Doctor Alejandro, muchísimas gracias. Y ahora quisiera cederle la palabra al profesor Rafael Cuellar. Profe Rafael, te cedo el micrófono.
por si gustas dirigir unas palabras para despedirte de este maravilloso ciclo de conferencias y de los que nos escuchan, por supuesto. Adelante, profe. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Y bueno, pues le agradezco no solamente al doctor Alejandro Cordero, sino como representante de todos los enormes ponentes que nos hicieron favor de participar en este ciclo, donde pues nos compartieron mucho de su experiencia, mucho de sus vivencias, y creo que es algo con los que tocan a los alumnos y que los hacen por lo menos voltear y verlo como opción, la química, y entender por qué lo estudiamos en el CCH. Agradezco a todos los participantes, a los jefes, a la maestra Margarita, que pues hemos trabajado fuerte y duro para sacar este ciclo, y a todos los profesores que invitan a sus alumnos y a los alumnos mismos. Muchísimas gracias. Ha sido muy nutrido la, lo que se ha aprendido en esta serie de ciclos, y pues esperemos que siga igual el interés y la vinculación entre el Instituto de Química, que agradecemos mucho, con el CCH. Muchísimas gracias a todos, y pues estarán estas charlas en el canal de YouTube de la Secretaría y en unos días, y pues agradecemos la facilidad de todos los del Instituto de Química para poderlo mantener en ese repositorio. Muchísimas gracias, y pues no sé si quieras despedir, maestra Margarita. Claro, profesor Rafa, estaba con el micrófono apagado. Sí. Bueno, pues es así como damos por concluido este ciclo de conferencias y como ya lo había mencionado el profesor Rafael, les enviaremos el enlace a este video y a las conferencias anteriores. Esperamos que tengan oportunidad de verlas. Todas fueron muy interesantes y valen mucho la pena verlas. Nos despedimos de ustedes y agradecemos a todos el favor de su atención. Muchas gracias nuevamente, muy buenas tardes y reciban un afectuoso saludo de nuestra parte. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.